A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lauren Richet Calderón y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema de cómo formular una hipótesis del área de comunicación y lenguaje para cuarto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, recuerda que el apoyo familiar es importante para que logre desarrollar las habilidades y destrezas del área lingüística y también la atención y la memoria. Hoy en Lengua de Señas me acompaña Abdi. ¿Qué tal, Abdi? Mucho gusto de verte nuevamente. Antes de iniciar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua, jabón o las desinfectes. Bueno, iniciaremos hoy. ¿Qué es una hipótesis? Pues te cuento que una hipótesis tiene que ver con lo que es investigación. Cuando tú investigas y tienes nuevos conocimientos, los puedes hacer de dos formas, de forma empírica y de forma científica. ¿A qué me refiero? De forma empírica es como cuando tú sabes que comienzan a caer gotitas de agua, es porque va a llover. ¿Cómo lo aprendiste? Simplemente por la experiencia. No tuviste que hacer ningún experimento y descubrir cuál es el efecto de las nubes y por qué llueve. Únicamente tú sabes que comienza a caer gotitas de agua es porque va a llover. Ese es un conocimiento empírico, al igual que muchas cosas que descubrimos a lo largo del tiempo. Pero también existe el conocimiento científico. En el conocimiento científico lo hacemos por medio de experimentos. A todos nos gustan los experimentos. Inclusive ahora que estás en casa y tienes tiempo para realizarlos, con elementos sencillos de los que tienes, puedes hacer muchos y puedes ir descubriendo nuevas cosas. Pero el método científico, que es el que se encarga de los experimentos, tiene ciertos pasos. En este momento los vamos a ver. El primer paso es la observación. Porque para poder hacer un experimento o tener un nuevo conocimiento, lo primero que tengo que hacer es observar bien y percibir por medio de todos mis sentidos. Recuérdate que la observación no es únicamente visual. Tengo que involucrar mis sentidos para poder tener acceso a toda la información. En el segundo paso, recolectamos la información, recolectamos datos. ¿A qué me refiero? Anotamos todo lo que sabemos acerca del tema. En el tercer paso vamos a formular la hipótesis. Ese es el tema de hoy precisamente. La formulación de hipótesis es por medio de una pregunta. Por ejemplo, si yo voy por la calle y veo las gotitas de agua caer, le pregunto a mi mamá, ¿y por qué está cayendo agua? Seguramente cuando yo era pequeña mi mamá me debe haber contestado, porque va a llover. Entonces yo siempre tengo una duda. Todos los seres humanos, las personas, basamos nuestras experiencias por medio de preguntas. ¿Te has dado cuenta con tus hermanos pequeños cuando tienen alrededor de 2 o 3 años? Todo es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa etapa precisamente ellos están descubriendo por qué son así las cosas. Y ellos preguntan constantemente ¿por qué? Entonces la formulación de hipótesis es darle una respuesta a esas preguntas que tú te haces. Es una posible explicación del por qué suceden las cosas. Tal vez alguna vez te respondieron a alguna persona en la familia o en la calle que cuando hay sol y llueve, que es algo raro que sucede aquí en Guatemala, es porque la Virgen se está bañando, que es una frase que usualmente nos dice de la razón de por qué está lloviendo y no está nublado. Entonces esas son posibles respuestas que después vamos a verificar si son válidas o son erróneas. Después de hacer mis preguntas y dar las posibles respuestas de lo que yo creo que puede ser, voy a pasar a la fase de experimentación. Al hacer mis experimentos voy a comprobar si mis teorías son ciertas o si estoy equivocada. Después de hacer un experimento ya puedo hacer una teoría. ¿Qué es una teoría? Es una conclusión que sea lógica, porque si yo doy una conclusión ilógica seguramente la gente no me creería. ¿Qué obtengo después de haber hecho un experimento? Y por último, uno de los pasos más importantes es que cuando ya hemos hecho todos estos pasos y se comprueba, se formula una ley. Por eso es que conoces a algunos científicos, tal vez en los libros has leído o tu maestra te ha contado de algunos científicos famosos. Inclusive en Guatemala tenemos muchos científicos famosos que formulan leyes. Las leyes se producen cuando ya hemos comprobado la hipótesis. Pero todo esto es teoría. Ahora vamos a hacer un experimento. ¿Qué necesitas? Para hacer tu experimento únicamente necesitas una vela, un plato, necesitas agua. Si tienes colorante vegetal, puede ser colorante vegetal. Si no, puedes usar tus témperas, porque yo sé que tal vez tienes témperas, tienes acuarelas,
o tienes algún pigmento de los que usamos para cocinar que te podría servir. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que el achiote es algo que utiliza mamá para cocinar y su color es bastante fuerte? Puedes probar, si mamá te regala algo de cocina o si papá te da algo de cocina, para ver con qué puedes darle color al agua. ¿Por qué razón? Porque así se verá mejor nuestro experimento. En este caso la vela ya está encendida, porque recuérdate que el fuego es peligroso. Entonces yo solicité ayuda de un adulto para que encendiera mi vela y poder hacer el experimento. ¿Cuáles van a ser nuestros pasos? Pues te cuento que lo primero que tengo que hacer es observar. Sí, ya tengo mis materiales. Porque yo tengo ya los materiales, porque previamente ya había visto un experimento. Me contaron de este experimento que cuando yo coloco una vela en un plato con agua, el agua sube y la vela se apaga. Entonces quiero probar si es cierto. Entonces, en mis datos es de que si eso sucede, todo el agua tiene que entrar adentro del vaso. Pero yo nunca he probado hacer ese experimento, entonces lo voy a hacer junto contigo. Bueno, ya tengo mis datos, ya recolecté toda la información. Mi hipótesis es, ¿por qué el vaso que contiene el agua va a subir? Entonces, acá tengo mi hipótesis, léela. ¿Por qué en el vaso que contiene una vela encendida sube el agua? Eso va a ser mi pregunta. Y mi posible respuesta, el agua sube porque al poner el vaso sobre la vela, se va a evaporar el oxígeno que está ahí y va a succionar el agua. Pero aún no sé si va a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con cuidado, si está algún adulto ahí, pídele ayuda para que retire la vela. Vas a depositar agua en el plato, colocas la vela y vamos a proceder al experimento. Colocarás el vaso tiene que estar seco sobre la vela. Veamos qué sucede. ¿Te diste cuenta? Nuestro experimento funcionó. Sí funcionó lo que nos habían explicado anteriormente. ¿Qué pasó? El agua estaba fuera del plato y se introdujo. Pero ahora tengo que ver por qué. Entonces vamos a hacer nuestro método científico. Mi pregunta a la que di respuesta cuando recolecté los datos era ¿por qué iba a ingresar el agua? Mi posible respuesta, o lo que yo pensé que podía suceder, era que el agua subía porque se iba a evaporar el oxígeno, iba a desaparecer, se iba a consumir y el espacio vacío iba a succionar. Para mi experimento que utilicé una vela, un vaso de vidrio, un plato con agua y colorante. Y ahora veremos la explicación, cuál es la teoría. El agua sube porque el aire se calienta y genera una presión mayor adentro del recipiente, adentro de nuestro vaso. Cuando se apaga la vela, desciende la temperatura y a su vez crea presión. Por lo tanto, la presión atmosférica, que es la que tenemos en el exterior, la que nos rodea, es mayor que la presión interior del vaso. Por eso el agua se empuja hacia adentro del frasco. Y si observamos nuevamente nuestro experimento, ¿te has dado cuenta? El agua ya no salió. El agua permanece adentro del vaso. Entonces, ¿qué comprobé? Hice un experimento sobre la presión atmosférica y vi que la teoría del experimento que me habían contado sí funcionaba. Coloqué mi vela, inclusive si fuera una vela más pequeña, hasta lo hubiéramos visto flotar. Encendí la vela con ayuda de un adulto, coloqué el vaso, el agua, vi primero que la vela se apagó y que el agua se absorbió. La vela se apaga a los pocos segundos. Si te diste cuenta, fue muy poco el tiempo que tardó encendida después de que coloqué el vaso. Porque la llama se apaga y el oxígeno se consume. Esa combustión genera presión y esa presión hizo que todo el agua que está en el exterior ingresara. Entonces ya utilicé el método científico para una investigación. Pero para hacer mi hipótesis tengo que realizar ciertos pasos, porque esta es la parte más importante. De la hipótesis puedo seguir. Si yo hago mal mi hipótesis, mi experimento no va a tener un objetivo. Entonces, ayúdame a ver cuáles son los pasos. Los pasos para plantear una hipótesis son, primero, tengo que definir el tema de forma detallada. O sea, tengo que saber bien qué es lo que quiero investigar. Segundo, voy a elaborar una pregunta. Y en la pregunta tengo que ser puntual. Si yo pregunto muchas cosas, serían muchos experimentos. Entonces tengo que seleccionar únicamente una pregunta y en esta pregunta poderle dar una respuesta.
Tercero, pulir la pregunta. ¿Qué quiere decir pulir la pregunta? ¿Sabes qué es pulir? Cuando tú estás lustrando algo, le sacas brillo hasta que se ve bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Puede ser que mi pregunta tal vez no la redacté bien. Si te diste cuenta, cuando yo te la dije únicamente de forma oral, todavía estaba confusa. Pero cuando la escribí, pulí mi pregunta, limitando que era mi objeto de investigación. Y mi pregunta ya tiene coherencia. En el cuarto paso, voy a dar una primera lectura con suficiente detalle. Eso quiere decir que lo voy a hacer despacio para formular toda mi hipótesis. No voy a inventarme los datos, voy a revisar qué es lo que tengo y para poderlo formular correctamente. Y por último lo voy a escribir, de modo tal que al tener determinado el alcance de mi hipótesis, el experimento funcione. Las hipótesis se redactan de forma afirmativa. En este caso yo dije, el agua va a subir. Ni siquiera sabía si iba a funcionar el experimento o no, pero yo lo hice de forma afirmativa, con la seguridad de que iba a funcionar. Segundo, tienen que ser claras. Recuérdate que en un párrafo no pueden ir más de 5 oraciones. Y en una oración hay una estructura gramatical para redactarla. Entonces tienes que redactar oraciones cortas que den explicación a tu hipótesis. Y tercero, tiene que tener orden lógico. Yo no puedo decir conclusiones falsas que lo que harían es confundir a las personas que las van a leer. Pero la hipótesis también se trabaja en la lectura. ¿Te recuerdas que hemos estado viendo la predicción lectora? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican las hipótesis en la lectura. En la lectura tenemos 3 momentos. ¿Te recuerdas? Era antes, durante y después de la lectura. Antes quiere decir cuando tomo mi texto para leer, únicamente leo el título. En este caso mi lectura se llama Diversidad Cultural. Y si tú tienes acceso a los libros de comunicación y lenguaje del Ministerio de Educación, encontrarás esta actividad ahí. Antes de leer, paso 1, leí el título, Diversidad Cultural. Número 2, escribo qué creo que trata el texto. Como tú tienes tu portafolio Aprendo en Casa, responde en este momento. ¿De qué crees que vamos a hablar si yo te digo que mi tema es diversidad cultural? Número 2, durante la lectura voy a hacer 2 pausas. En la primera voy a leer únicamente el primer párrafo. Cuando lea el primer párrafo voy a escribir nuevamente mi hipótesis, de qué creo que trata el texto. Posteriormente voy a leer mi texto hasta la mitad. Eso lo puedes hacer tú en casa. Seleccionas un texto y eliges hasta la mitad. Y vuelves a escribir otra hipótesis, de qué creo que se trata el texto. Puede ser que ya tengas más ideas de qué vamos a hablar. Y por último terminaremos la lectura y escribiremos, creo que mi texto se trataba de, porque aquí ya vas a tener la información completa. Entonces, hagamos el ejercicio. Diversidad cultural. Hace millones de años, Centroamérica no existía. Solo habían 2 grandes masas continentales, una al norte y otra al sur. Con el tiempo, entre ambas emergió un istmo, que las unió y originó una de las regiones más ricas en diversidad. Guatemala fue uno de los grupos humanos desde que América comenzó a formarse. Pausa. Escribe tu primera respuesta. ¿De qué crees que se tratará el texto? Muy bien, daré continuidad en lo que tú escribes. Algunos de ellos se asentaron en el territorio y fue así como surgió la diversidad cultural del país. Cada pueblo que pasó o se quedó trajo elementos culturales. El pueblo maya y el xinca se desarrollaron en nuestro territorio. El colonialismo dio origen al pueblo ladino, producto del mestizaje entre mayas y europeos. El cuarto pueblo, los garíganú o los garífunas, se asentaron y desarrollaron en Guatemala, huyendo de la violencia de las Antillas. Nuevamente hacemos otra pausa. ¿Qué creo que trata el texto? Escribe. Y ahora le daré finalidad a mi texto. Guatemala es un país multicultural. Quiere decir que tiene diferentes culturas. Multiétnico. Quiere decir que tiene distintos pueblos. Y plurilingüe, que quiere decir que tiene diversos idiomas. Los mayas son descendientes de los primeros pobladores de Mesoamérica y poseen 21 idiomas. Los ladinos se expresan en el idioma español. Los mayas poblaron Mesoamérica y los garíganú
tienen rasgos del mestizaje entre los indígenas y los negros africanos. Hablan un idioma diferente, que se provocó del origen del francés y el caribe, del inglés y del español. Los antiguos incas llegaron a México y se establecieron en Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. La riqueza cultural de Guatemala se manifiesta de muchas maneras, a través de escritos, creencias, tradiciones, costumbres, idiomas y un arte culinario. Ya terminé mi lectura, haré el momento después. Escribo nuevamente qué creo que se trató el texto. Si te diste cuenta, todas estas veces que escribí, creo que el texto trata sobre, lo que estaba formulando eran hipótesis. Y mis hipótesis tienen que tener los siguientes pasos. Escribir el tema de forma detallada, elaborar una pregunta, porque seguramente yo ya te estaba haciendo la pregunta, ¿de qué se trataba mi texto? Tú puliste la pregunta y accediste a la información que te iba dando en el transcurso de la lectura. La escribiste de una forma determinada en la que tú estabas haciendo afirmaciones. Y por último, cuando ya terminamos nuestra lectura, pudiste dar una conclusión, que en el caso del método científico te recuerdas que le llamábamos teoría a esa conclusión. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En nuestra lectura hablamos de la diversidad cultural. Entonces recordemos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos cómo formular hipótesis. ¿Para qué te va a servir? Te aseguro que a lo largo del tiempo que tú vas a estudiar, vas a realizar diversos experimentos. Y en estos experimentos vas a utilizar el método científico. Y muchas veces, aunque ya seamos grandes, cuando nos ponen a hacer un experimento nos da miedo formular la hipótesis. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos de qué forma se redacta y podemos causar confusión. Recuérdate que exactamente para que se te quede a ti, nuestra hipótesis es lo que yo creo que va a suceder. Ten presente guardar todos tus ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte todo lo que aprendimos el día de hoy con un adulto, inclusive puedes hacer el experimento también y comprueba si es cierto. Te recuerdo, lávate las manos constantemente con agua y jabón o gel. Quédate en casa, juntos saldremos adelante.